Ari, tengo una pregunta existencial. A ver, eso suena profundo. ¿Qué pasó? Salí esta mañana con chaqueta y bufanda, porque el día parecía frío, y ahora estoy sudando. ¿Cómo puede cambiar tanto el clima en un solo día? Bienvenido a Bogotá, Colombia. ¿Es en serio? A las 6 había neblina, a las 7 hacía frío, a las 10 hacía calor, y ahora está lloviendo. Y fuerte, ¿eh? O sea, no es una llovizna, está lloviendo con ganas. Con ganas significa intensamente, como cuando alguien hace algo con energía. ¡Qué locura! Pero tranquilo, estoy segura de que no caerá nieve. Entonces estoy confundido. ¿Se dice hace frío o está frío? ¿Es frío? ¿Todo es posible? No, no siempre. Pero tu confusión es muy normal. Hola, hola. Bienvenidos a Spanish Everyday, el podcast para aprender el español cotidiano como se habla en Latinoamérica. Hoy vamos a hablar del clima. Es uno de esos temas que todos usamos a diario, pero que tiene pequeños detalles que pueden confundirnos. Sí, yo siento que lo entiendo, pero luego digo algo y pienso, ¿eso sonó raro? Y eso es perfecto. Significa que estás afinando el oído. Me gusta, porque el clima siempre ayuda a iniciar conversaciones, ¿no? Exacto. Cuando no sabes qué decir, hablas del clima. Es un salvavidas social. Es la forma más fácil de iniciar una conversación trivial. ¿Trivial? Sí, pequeña, ligera. Cuando no conoces mucho a alguien, por ejemplo, puedes iniciar con las siguientes frases. ¿Cómo está el clima por allá? ¿Está haciendo mucho frío, no? ¿Mucho calor hoy? ¿Parece que va a llover? Es verdad, es como para romper el hielo. Entonces empezamos con mi drama. Se dice hace frío, ¿cierto? Sí. Cuando hablamos de temperatura general, usamos hace. Hace frío, hace calor, hace viento, hace sol. Porque hace. ¿Quién hace el frío? Nadie lo hace. No pensamos en quién lo produce. Simplemente es la forma fija que usamos para hablar de sensaciones generales del clima. Ok, entonces esta mañana hacía frío. Perfecto. ¿Y ahora? Ahora hace frío también. Muy bien. ¿No dijiste que estaba lloviendo? Sí, también está lloviendo. Y ahí usamos el verbo estar. Cuando hablamos de algo que ocurre en este momento, usamos estar más gerundio. Está lloviendo, está nevando, está granizando. O sea, hace es para la sensación general y está cuando vemos algo pasando. Exacto. Mira la diferencia. Hace frío, temperatura, está lloviendo, acción en progreso. ¿Y puedo decir hace lluvia? No, eso suena muy raro. Entonces no lo diré. Pero tengo otra duda. A veces escucho Bogotá es fría, porque usan es y no está. Excelente pregunta. Cuando usamos ser con el clima, normalmente hablamos de una característica general del lugar. Bogotá es fría, Cartagena es caliente, Canadá es frío. Estamos escribiendo cómo es ese lugar normalmente. Ah, no es el momento específico, es como su personalidad climática. Exactamente. Me encanta cómo lo dijiste. Yo diría que Bogotá es bipolar. Bueno, es describe algo más permanente o típico. Está describe algo momentáneo. Mira, Bogotá es fría, pero hoy está más fría de lo normal. O sea, su identidad versus su estado actual. Exacto. ¿Y cómo es tu ciudad de origen? Bueno, es bastante fría en general. En invierno la temperatura puede llegar a -20. Oh, seguro cae nieve todo el tiempo. No todo el tiempo. Ari, ayer un amigo me dijo, hoy está haciendo tremendo calor. ¿Eso es correcto? Sí, también usamos está haciendo calor. Es muy común. Entonces puedo decir, ¿hace tremendo calor? ¿Está haciendo calor? Sí, las dos funcionan. Tremendo quiere decir que es algo grande, masivo. Y cuando llueve mucho, escuché a alguien decir, está cayendo un aguacero. Sí, aguacero es una lluvia muy fuerte. Y también decimos, está lloviendo a cántaros, está cayendo un palo de agua. Palo de agua es muy coloquial. Significa lluvia intensa. Me gusta eso. Colombia tiene un clima tropical, ¿cierto? Sí,
Colombia y muchos países de América del Sur están en zona tropical. Eso significa que no tenemos estaciones tan marcadas como en países del norte. En Canadá, Alemania o Estados Unidos hay 4 estaciones claras: invierno, primavera, verano y otoño. En invierno hace frío. A veces nieva. Está nevando. Los días son cortos. En verano hace calor. Hace sol. Los días son largos. En primavera el clima es más suave. A veces llueve. Las flores empiezan a salir. En otoño empieza a hacer frío. Hace viento. Las hojas caen. Pero en Colombia hablamos más de temporada de lluvia y temporada seca. O sea, aquí no hay invierno con nieve. No, en la mayoría del país. Pero sí hay lugares un poco fríos debido a la altura, como Bogotá. Entonces no es el país entero, depende de la ciudad. Exacto. Colombia tiene algo que se llama pisos térmicos. Cambia según la altitud. En la costa hace calor todo el año. En la montaña hace frío. En Medellín el clima es templado. Y cuando hablamos de temperatura, ¿cómo lo decimos? En la mayoría de los países usamos grados Celsius. Decimos, estamos a 18 grados. Estamos a 30 grados. ¿Estamos a 18 grados? Sí, así es. ¿Y Fahrenheit? Se usa principalmente en Estados Unidos. Entonces, 32 grados Fahrenheit es 0 Celsius. Pero en Latinoamérica casi siempre hablamos en Celsius. Entonces, si digo estamos a 25 grados, ¿eso suena natural? Totalmente. Reformulemos. Si yo digo, en Cartagena normalmente, Hace calor. y como característica general, Cartagena es caliente. perfecto. Me gusta. Como en Latinoamérica la gente siempre comenta el clima. Sí, es muy común decir, qué calor tan horrible. Está haciendo un frío terrible. Uy, se vino el aguacero. Es una forma de conectar. A veces alguien entra a un lugar y lo primero que dice es, ¿sí sintieron el frío? Es casi una invitación a conversar. Es como romper el hielo. Exacto. Y mira qué curioso. Usamos el clima para iniciar relaciones sociales. Y eso es lo importante. No memorizar reglas, sino entender cómo suena en la vida real. Antes de irnos, querido oyente, cuéntanos, ¿cómo está el clima en tu ciudad? ¿Hace frío? ¿Está lloviendo ahora mismo? ¿Tu ciudad es cálida o fría? El clima cambia y tu español también puede cambiar. Si te gustó este episodio, suscríbete para continuar aprendiendo. Hasta el próximo episodio. Y ojalá mañana no haga tanto frío en la mañana. Eso esperamos. Hasta pronto.